clase vamos a ver cuál es la forma más fácil y más efectiva de hacer un guión. Sobre todo vamos a hablar de esos guiones que son más especiales o de esas casuísticas que son más especiales, como por ejemplo cuando a una persona no le gusta mirar a cámara, o por ejemplo cuando nos vamos a hacer un formato de calle, un formato de entrevista, un formato documental donde no sabemos exactamente qué va a pasar. En estos casos la mejor opción no es ir sin guión, sin nada preparado y ver qué pasa, sino poder anticiparnos todo lo posible y dentro de nuestras posibilidades ver en qué nos podemos adaptar para que la grabación salga lo mejor posible y que de todos los brutos que saquemos salgan las máximas tomas buenas posibles, que tengan un hilo conductor y nos quede un vídeo que se entienda y realmente enganche. Para que se entienda todo más fácilmente he preparado una pequeña tabla con diferentes casuísticas que pueden pasar y en qué formato prepararía el escritor, si con un guión frase a frase o mejor con bullet points. En el primer caso, si vamos a hablar de un concepto genérico, estamos con un profesional experto que nos puede proporcionar información de calidad, es decir, sabemos que no van a haber cambios en el guión a causa de fallos de información y a esa persona se le da bien improvisar, podremos hacer tanto guión como bullet points. Aunque en este caso ya hiciéramos guión o bullet points, yo prepararía un guión para que el profesional se lo pudiera leer y supiera en qué momento decir cada información y cuánta importancia darle a cada punto de dolor. Es decir, si un punto de dolor va al principio, que no lo coloquemos justo al final. Por ese motivo, si te lo estás haciendo para ti mismo, te recomiendo que hagas un guión, te segmentes la información que quieres dar, corrobores cada punto de dolor, porque realmente si vamos solo con preguntas y solo con los bullet points, incluso si te lo haces a ti mismo, es incluso más complicado, porque es difícil filtrar qué información es la más interesante y cuál lo es menos cuando eres tú mismo el profesional. Ahora, si es una acción como un reto de calle, una campaña, una entrevista, un documental, todo aquello que involucre a más personas o que involucre a otros seres vivos y no sepamos qué va a pasar en cada momento, lo haría con bullet points. Y hablando de contextos especiales, si se trata de un evento, mi recomendación es ir al evento, grabar todo lo posible y luego hacer un guión post-evento. Y cuando hablo de un evento me refiero a una feria, una inauguración o cualquier acontecimiento que pase y que puede no estar dentro de nuestro flujo de contenidos habitual. El resto de ocasiones, realmente lo mejor es hacer un guión. Y ojo, es importante que estos formatos que tienen bullet points no sean el 80% de nuestro contenido, sino que más bien representen entre un 10 y un 15% de nuestro contenido. Porque si nuestros vídeos no tienen un guión, sobre todo si es la primera vez o de las primeras 6 meses que estamos aplicando la metodología, la realidad es que nuestros vídeos corren el peligro de verse desestructurados, de no tocar los puntos de dolor adecuados o en el momento adecuado, y esto puede causar que el vídeo sea muchísimo menos interesante para el espectador de lo que lo podría haber sido o de lo que es incluso nuestra referencia a la idea. Al final, el factor más importante es que en este tipo de contenidos estamos perdiendo muchísimo control. Es decir, muchísimo del peso cae en que la persona que está dirigiendo la grabación y la persona que están editando, o si sois la misma persona, en esos dos momentos clave, que se hagan cada paso de la forma más estricta y lo mejor posible. Es decir, que en edición se ponga el efecto que se tiene que poner, que se pongan los subtítulos donde se tienen que poner, que se hagan el zoom donde se tiene que poner y de repente se convierte en un vídeo muchísimo más delicado. Y en esta clase de vídeos, donde cambiando una cosita al principio en un hook, de repente el vídeo funciona. Porque son tan importantes los primeros segundos y cae tanto peso sobre la edición que es muy fácil que hagamos algo mal y que acabe el vídeo por no funcionar. Por esto, estos vídeos son súper naturales, quedan súper bien, nosotros los hacemos bastantes, o al menos tenemos un formato con ellos en cada uno de nuestros clientes, pero no es aquello con lo que yo empezaría o con lo que yo arrancaría, porque son los formatos más arriesgados. De hecho, cuando empezamos con una cuenta, lo normal es que esto sea uno de los formatos y sea solo un formato el que utiliza bullet points, uno de los 6, uno de los 8 o uno de los 4, y realmente es relativamente difícil que funcionen en primera ronda, porque hay muchísimo trabajo por parte de dirección de grabación y por parte de la edición de que sea lo más fino posible. Por todo esto, siempre que hagamos un guión, vamos a tener el factor de control muchísimo más acotado y cada uno de los pasos va a ser como más estricto entre comillas y, bueno, realmente sí, entre comillas, va a ser muchísimo más estricto porque vamos a tener más control desde la idea hasta la publicación. Ahora bien, si hablamos de estos dos casos, realmente solo hay dos motivos por los cuales puedes hacer bullet points. En este caso, del concepto genérico, es porque llevas más de un año y medio trabajando con una persona, realmente sabes que conoce los ritmos de TikTok y puedes empezar a probar a ver qué pasa cuando improvisa, cuando añades ese toque más espontáneo y a ver cómo responde también la parte de edición. Y el segundo motivo sería esta entrevista, este documental o este formato que involucra también a otras personas. Ahora bien, quiero hacer un ejercicio y enseñaros cómo quedaría el mismo tema explicado con guión y con bullet points. Si te pasas el hilo así, te echas la pasta así y te cepillas así, lo estás haciendo mal. Te voy a dar 3 tips para cepillarte. Lo primero, el hilo dental. No basta con pasarlo entre los dientes. Tienes que abrazar al diente por los dos lados para alcanzar toda la superficie y bajar bien la zona de la encía. Así eliminas la placa que el cepillo no alcanza. Lo segundo, un buen cepillo con cerradas medias. También es importante la cantidad de pasta, que tendremos que colocar una bola de guisante. Y no menos importante, la técnica. Al final tenemos que coger el cepillo, hacer movimientos circulares por todas las superficies del diente, llegando a la encía, pero sin apretar. De esta forma, limpiaremos toda la superficie del diente de forma regular. Cuando termines, no te enjuagues con agua. Eso sería lo ideal, pero realmente creo que cuesta mucho hacerlo porque las pastas de hoy en día generan muchísima espuma. Esta rutina te lleva menos de 2 minutos y con ella puedes evitar caries, sarro, problemas de encías. Si quieres más consejos sobre higiene dental, esa sería la versión de este vídeo o de esta temática con un formato con guión enseñando totalmente normal. Ahora os quiero enseñar un ejemplo reacción más improvisado con bullet points. me han pedido que expliquen qué pasa en este vídeo. Vale, aquí vemos una chica que se está quitando los alineadores. Va a empezar una rutina de higiene. Perfecto. Coge un vasito, pone una pastilla efervescente y así mientras está haciéndose la limpieza bucal va a dejar que los alineadores también se limpien un poco. Veo que se pone aceites de estos naturales que ahora se llevan mucho y después procede al cepillado dental. Coge la pasta, cepillo eléctrico. Fijaros que la técnica de cepillado no es buena porque está utilizando cepillo eléctrico y en vez de dejarlo pausado en cada diente, ella está moviendo el cepillo. Entonces no permites que el cabezal oscilante limpie bien las superficies. La clave del cepillado con cepillo eléctrico es dejarlo quietecito en cada superficie del diente. Después se limpia la boca, que es la parte que se tapa con un limpiador de lengua, ¿vale? Que se limpia la superficie y luego usa un colutorio de verdad. Normalmente el enjuague que son unos 30 segundos aproximadamente. Una vez colocados, fijaros que usa una cosita que es como un cilindro transparente de silicona, que eso es un chiwi, así le llamamos nosotros los dentistas, que eso va súper bien, yo se lo doy a todos mis pacientes, porque así el paciente puede morder y lo que hace es ayudar a que la alineadora adapte perfectamente los dientes y el movimiento sea más efectivo. Así que bueno, esta sería la versión de la misma temática pero abordada desde una perspectiva de reacción. Y ahora vamos con la misma temática pero abordada
desde la perspectiva de un vídeo de calle. Cuéntame, ¿cómo te cepillas los dientes? Yo lo que suelo hacer, de arriba abajo, me voy haciendo así, en la parte de arriba, y después por dentro. Muy bien. Y después hilo dental. Súper. ¿Y la lengua? Nunca te olvides de En la cepillar lengua, siempre la lengua, no paro. ¿Cada cuánto cambias tu cepillo? Uf, yo es que los reviento, los cepillos. Lo ideal es eso, cuando las cerdas, esto, esté Sí. abierto, cambiar el cepillo, que eso es cuando está destruido. Dos Que semanas. chicos, 2 semanas te duran los cepillos. Sí. Qué fuerte. Normalmente se suelen cambiar cada mes, 2 meses. Pero bueno, o sea, contigo, no sé qué marca de cepillos usas, pero se hace de oro. Por cierto, he visto que no muerdes bien. No sé si te has dado cuenta, pero muerdes al revés. O sea, los dientes de Sí, abajo se te me echan los choca. de arriba. Eso es malísimo para la salud. ¿Te animarías a hacerte una ortodoncia conmigo? Hoy, vale. ¡Ha dicho que sí! ¡Vamos a la clínica! Y esta sería la misma temática de higiene dental tocada, pero con un formato de vídeo de calle. Entonces, así es como podríamos abordar un mismo tema, pero con un formato de guión, un formato de bullet points o de reacción y otro formato de entrevista documental de calle donde estamos con otra persona interactuando y no sabemos qué es lo que nos va a decir. Aquí al final lo más importante es que de la idea que tengáis y las referencias que tengáis podamos adaptarnos lo máximo posible para que cuando tengáis un texto escrito os sirva lo máximo posible. Es decir, de nada me sirve que hagáis un guión frase a frase en una entrevista, un documental o similar o en un vídeo de calle porque no lo vamos a utilizar finalmente y no vamos a obligar a que la otra persona diga cosas, porque si le obligamos a que diga cosas o forzamos una respuesta, realmente el vídeo queda muchísimo menos natural y no es para nada aconsejable. Entonces, como una entrevista se puede preparar hasta cierto punto, si utilizamos frase a frase, lo que estamos haciendo es trabajo en vano, entre comillas, o trabajo muy poco útil porque realmente no lo vamos a utilizar y si en cambio vamos con un contexto genérico y empezamos a improvisar, realmente es algo como muy inseguro y muy incierto y hagamos lo que hagamos a nivel de grabación, porque esto sería más una forma de grabación que una forma de guionizar, siempre tendríamos un guión. Y los eventos igual. En nuestra experiencia, hay gente que hace de todo, es decir, hay muchas formas de abordar los eventos. Desde nuestra experiencia, la forma más fácil y cómoda, sobre todo cuando estás allí y cuando quieres hacerlo lo mejor posible, es, hay gente que dentro del evento se monta su propio vídeo y lo hace súper bien, pero si realmente no sabes qué va a pasar en el evento, qué va a pasar en la inauguración, mi recomendación honesta y que nos ha funcionado súper bien es que grabes todo lo posible, que seas prácticamente filmmaker y luego cuando llegues a casa prepares todo lo que ha pasado, lo organices y a partir de ahí hagas un guión con referencias y con la metodología habitualmente. Así que, dicho esto, ya sabes cuándo enfocar un guión a modo de guión frase a frase y ya sabes cuándo enfocar un vídeo mejor en bullet points para no trabajar en vano. Y con esto ya nos vemos en la próxima clase.